si ha habido una licitación pública. No sé si mi información es correcta. De no ser así, corríjanme. Yo leí un estudio al respecto y he visto que hasta enero de 2014, desde que se aprobara la Constitución, solo hubo 2 licitaciones públicas para fiscales en Venezuela y solo 4 personas han sido nombradas a estos cargos en aplicación de esta ley orgánica. El 80% de los fiscales tienen un cargo provisional y no se les ha nombrado siguiendo este proceso, este marco, sino que los ha nombrado directamente el fiscal general del Estado y podrían retirarse del cargo según su voluntad. Me pregunto hasta qué punto esta situación cumple con los requisitos previstos en el artículo 6 de la Convención contra la Tortura que ha ratificado Venezuela. Mucho me temo que no se me contestó a mi pregunta sobre protección de los denunciantes, periodistas, testigos y la protección de los mismos o las denuncias que haya habido por acoso. Efectivamente, la delegación ha dado una explicación amplia sobre esta cuestión, pero el marco jurídico, que teóricamente parece ser muy bueno, no me deja claro cuál es la protección concreta que da. También la protección a la independencia de los jueces. Para esto tendrían que tener seguridad a la hora de ocupar el cargo, en la ocupación de su cargo, que tienen solamente aquellos jueces que, de nuevo, se han sometido a un procedimiento formal de nombramiento. Y por lo que yo sé, solo del 20 al 30% de los jueces en Venezuela han seguido este proceso de nombramiento. El otro porcentaje restante son cargos provisionales. Yo sé que en 2009 se aprobó un código de ética para orientar las actuaciones de todos los jueces, también los provisionales o los jueces temporales, pero por lo que se me ha dicho, en 2013 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo suspendió provisionalmente la aplicación del código para aquellos jueces temporales, ocasionales, accidentales. Yo me pregunto si esta situación, esta falta de seguridad en el cargo, en la ocupación del cargo, se va a mejorar, se va a corregir. ¿Cómo ve el gobierno la situación? Y luego, no sé si me he saltado algo de la información que hayan podido dar porque me haya ausentado un momento de la sala, pero me parece que no se me ha aclarado qué tipo de herramientas procesales, qué instrumentos tienen los defensores de derechos humanos, también los activistas de lucha contra la corrupción, en lo que se refiere a proteger su condición, sus derechos, en particular su libertad a la hora de actuar libremente y desempeñar las funciones sociales que les corresponden. Muchísimas gracias y espero escuchar sus respuestas. Sigue el señor Uprimni, adelante. Señor presidente, también como los colegas agradezco las respuestas de la delegación de Venezuela y algunas de las preguntas que hice fueron respondidas. Desafortunadamente no puedo comentar sobre ellas por limitaciones de tiempo, pero otras creo que la respuesta fue insuficiente y otras no fueron respondidas. La primera tiene que ver con el tema de esta es una respuesta que me parece insuficiente, de la aplicación de las observaciones generales del comité. Es muy importante que estén constitucionalizados los tratados, es muy importante que el señor magistrado de la Corte Suprema nos haya dicho que los derechos económicos, sociales y culturales son justiciables,
que no hay diferencia entre los derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales en este aspecto, pero cuando pedimos casos de aplicación nos cita una sentencia de un juez. Yo me pregunto si no hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que le dé fuerza a la jurisprudencia internacional de derechos humanos en el plano interno, y la respuesta era que eran meras sugerencias. Obviamente eso a mí me parece que es, digamos, poco respetuoso con los órganos que interpretan los tratados y que son los intérpretes a los cuales Venezuela adhirió en un sistema internacional de protección de derechos humanos. Y eso, digamos, me preocupa también con el debate sobre la denuncia de la Convención Americana, donde también creo que la respuesta no me parece muy satisfactoria, que fue remitirnos a lo que se dijo en el examen periódico universal, o así lo entendí, y ahí también es una crítica al contenido de las decisiones de la Corte Interamericana. Entonces parecería que cuando esas instancias internacionales no satisfacen al Estado venezolano, entonces o no las siguen porque son meras sugerencias, o se apartan de ellas, y eso me parece preocupante. La segunda es la pregunta sobre el tema de consulta previa a pueblos indígenas. Ahí se nos dio mucha información en donde hubo al parecer consultas previas en ciertos temas, por ejemplo, de políticas sociales frente a estos pueblos, y creo que eso es muy importante. Sin embargo, la pregunta que yo había hecho y que también había hecho otro colega del comité se refería al tema de consulta previa en proyectos de industria extractiva. Y ahí esa pregunta es fundamental porque hay ese es como uno de los grandes temas de debate, no solo en Venezuela, sino en toda América Latina, incluyendo mi país, Colombia, las tensiones entre los estados que quieren explotar recursos minerales o forestales para el desarrollo económico y políticas sociales, y en qué medida eso afecta los derechos de los pueblos indígenas. Y nosotros hemos recibido información digamos, preocupante en este tema. Por ejemplo, en junio del 2014, la COIAM, que es la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía, sacó una comunicación en donde criticaba el decreto 841, que tiene que ver con el plan de minero para la región, y en donde criticaban que no hubo ninguna consulta previa, libre e informada al respecto. Y lo mismo sobre la concesión en la mina de oro Cristinas. Obviamente yo tengo claro que esas concesiones son viejas, pero hubo una nueva concesión relativamente reciente por parte del gobierno bolivariano, y ahí habitan en esa reserva forestal Imataca pueblos indígenas, y quisiera saber si en ese caso hubo consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas. Entonces ahí, digamos, el tema no quedé totalmente satisfecho. La tercera es en el tema donde no hubo respuesta, me imagino por limitaciones de tiempo, sobre el derecho a la educación y el plan de desarrollo, en donde se planteaba que se iba a formar en valores socialistas a los educandos, y yo planteaba en qué medida eso es compatible con la libertad educativa establecida en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y reconocida ampliamente por este comité en su observación general número 13 sobre derecho a la educación, en especial en los párrafos 28 y siguientes y 38 y siguientes. La cuarta pregunta tenía que ver, y fue respondida solo parcialmente, en conversaciones externas con algunos delegados, creo que es una pregunta crucial, que es el tema de mortalidad materna en general, y específicamente en el tema de interrupción voluntaria del embarazo, de aborto. En general, en el tema de mortalidad materna,
creo que hubo, digamos, unas respuestas importantes, pero, digamos, ahí la preocupación es la siguiente. Si el Estado venezolano reconoce que este indicador ha variado de año a año en formas bastante incomprensibles, por ejemplo, era de 63 en el 2009, subió del 56 a 63 en el 2009 y, digamos, no quedan claras al menos las causas. Digamos, uno diría, para semejante tema tan crucial, no debería haber un plan permanente de largo plazo que lo enfrentara. Y dentro de ese tema, creo que la criminalización casi total del aborto en Venezuela es una cuestión a considerar. Según tengo entendido, en Venezuela está criminalizado el aborto con la única excepción de la amenaza a la vida y a la salud de la mujer, pero no, por ejemplo, ni siquiera en casos de violación y ni siquiera en casos de malformación congénita que impida la vida extrauterina. Y hay, digamos, evidencia muy fuerte de que a mayor criminalización del aborto, mayor mortalidad materna, y entonces quisiera ver cuál es la, digamos, se planteó de manera general, pero hay observaciones generales del Comité de la CEDAW que muestra que eso afectaría los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Y el último tema es el del acceso a la información como elemento fundamental de unas políticas sociales con enfoque de derechos humanos, y ahí la respuesta que se me dio era, y creo que es una respuesta importante, que se estaba haciendo un trabajo conjunto con la Oficina del Alto Comisionado para desarrollar un sistema de información con enfoque de derechos humanos, pero en varios informes de organizaciones no gubernamentales como Espacio Público se señalan varias solicitudes de información que se habrían hecho sobre temas de políticas sociales y donde no se habría dado respuesta ni siquiera acudiendo a los tribunales. Entonces la pregunta es, ¿cómo se está garantizando hoy efectivamente el derecho de acceso a la información pública? Y el último tema, y con esto termino, es nuevamente el de medicamentos y un tema general sobre el cual no se me respondió, que es el tema de, se reconoce tanto por el Estado como por organizaciones de la sociedad civil críticas del gobierno, que hay un problema de falta de medicamentos. Eso creo que es un acuerdo. Sin embargo, el debate es las medidas que se van a tomar, y ahí el gobierno introduce un concepto que varios de los comisionados no hemos logrado realmente entender y que nos parece que merecería una explicación más detallada, porque es preocupante, que es este concepto de guerra económica. Nosotros si quisiéramos saber qué es eso, porque con todo respeto pareciera que cuando hay progresos sociales, eso es gracias a que la revolución funciona, pero cuando hay problemas es porque hay guerra económica. Eso genera, digamos, una dificultad muy fuerte para uno como comité evaluar las políticas públicas cuando es un concepto que no nos ha sido clarificado y no nos ha sido explicado, y que yo planteaba que merecía, digamos, alguna clarificación. Muchas gracias, señor presidente. Thank you. Muchas gracias a usted. Tengo 4 oradores en la lista, son las 12:15. Se suponía que estas eran preguntas adicionales o de seguimiento.